titular esta mesa redonda con el título Lecciones aprendidas del proceso de la no aprobación del Código Penal. Las discusiones que se suscitan en el seno de nuestra sociedad y dentro de las instituciones públicas en torno a la aprobación o no de una determinada norma jurídica deberían conllevar en sí misma un amplio proceso de diálogo que requiere la participación activa de la ciudadanía, a pesar de que no sea tarea fácil llevarlo a cabo a plenitud. El martes pasado concluyó la legislatura ordinaria, donde se discutieron múltiples proyectos. Algunos fueron aprobados, pero otros no. Como el que hoy nos convoca en esta mesa de diálogo, la reforma al Código Penal. Esta iniciativa, a pesar de que sigue siendo necesaria para el mejoramiento de nuestro ordenamiento jurídico, tocó temas sensibles, como todos ustedes saben, que no permitieron lograr el consenso esperado. Si bien hemos impulsado el conocimiento, discusión y difusión del nuevo Código Penal, lo que ha sucedido nos ha enseñado que tenemos el desafío de seguir sensibilizando a la sociedad dominicana sobre las necesarias reformas que se requieren a nivel penal para mejorar el clima de seguridad, fortalecer la lucha contra la corrupción y la convivencia pacífica en el país. De lo anterior surgen algunas preguntas que podrían dar vigencia al interés que mostró la sociedad civil para que se apruebe un código penal que sea fruto del consenso. Por ejemplo, ¿de qué manera tipificamos la corrupción con las leyes actuales? ¿Qué podríamos hacer ante la comisión de delitos por omisión? Pero no solo eso. Hay preguntas que deben ser contestadas por un nuevo y moderno Código Penal, las cuales harían de nuestro ordenamiento jurídico nacional un esquema que no dé lugar para ambigüedades. Si nos preguntamos con franqueza y alta preocupación, ¿qué hacer con los feminicidios? ¿Cómo podemos castigar con justicia el crimen del sicariato? Para nadie es un secreto que estas preguntas hoy en día, con la actual norma penal en manos, tienen respuestas muchas veces confusas y débiles ante la complejidad de resolución que nos presentan varios delitos. Y debe saberse que, en gran medida, esta situación que planteamos con anterioridad es producto de las debilidades institucionales que pueden ser mejoradas dentro de nuestro Estado social y democrático de derecho. De haber sido tomado en cuenta por la mayoría de nuestros legisladores las observaciones que fueron hechas por el Poder Ejecutivo en el marco de la discusión de la reforma al Código Penal, esta mesa de diálogo hubiese tenido otra direccionalidad. El desafío sigue siendo apostar al fortalecimiento del sistema de justicia sin posiciones polarizadas que permitan dar respuestas a las inquietudes de toda la sociedad. En el día de hoy agradecemos contar con el privilegio de que nos acompañen dos grandiosas mujeres que han cargado en sus hombros esta lucha. Me refiero a Laura Costa y a la diputada Farideh Raful. Ambas no han dejado pasar por alto las reflexiones críticas y constructivas en torno a la discusión del Código Penal y sobre todo en torno a lo que fueron las observaciones que remitiera el presidente Danilo Medina al Congreso Nacional. Así como también agradecemos la participación del jurista Ricardo Rojas, quien ha sido
uno de los redactores de lo que pudo haber sido esta norma y un gran especialista en derecho penal. Estamos frente a uno de los más connotados cientistas de las ciencias penales de la República Dominicana. Yo creo que es un lujo tener un panel de calibre que tenemos en el día de hoy. La FIMUS, en el marco del programa de acción de la sociedad civil por la seguridad y la justicia, exhorta tanto a los poderes públicos como a la sociedad civil al equilibrio y la razón, para así alcanzar un nuevo código penal que permita confrontar con firmeza las nuevas formas de criminalidad, pero que esté siempre adaptado a los nuevos tiempos. Así que a continuación quisiera darle la palabra en esta ocasión a Laura Acosta, quien tendrá unos de 10 a 12 minutos, no más de 15, para que ella entonces haga su exposición sobre el tema que nos ocupa. Buen día, muchas gracias. Eso es Sergio Tulio con su posición imparcial sobre que impera más el cariño que nos tiene a todos, pero yo voy a corroborar lo que dice primero de Farideh, porque para nadie es un secreto que yo vivo mandándole mensajitos diciéndole que el mejor voto que yo he echado en mi vida ha sido por ella, porque uno creció escuchando la lucha de las mujeres por una legislación que respondiera a nuestros intereses, que somos mayoría en la sociedad. Y cuando uno ve a una joven como Farideh pararse en ese congreso con la valentía que no tienen muchos hombres o muchas mujeres, uno se siente extremadamente orgulloso. De modo que para mí es un honor estar sentada al lado de ella en el día de hoy. Sobre Ricardo Rojas, que es mi pana tuitero, yo debo decir que lo conozco como jurista, principalmente, y admiro su capacidad de análisis. Y por tanto, yo soy la que menos cool tiene en esta mesa. Y no es falsa modestia, es la realidad, porque los hechos están ahí. Ahora bien, yo no que grito duro y vivo peleando. Entonces, lo que piensan Ricardo y Farideh, yo le doy eco. Entonces, yo quiero decir algo, que era lo que yo estaba hablando con Ricardo hace un rato, más que una ponencia. Vamos a hablar de una realidad. La realidad para nosotros los abogados que ejercemos en materia penal todos los días es que tenemos serias dificultades con una herramienta que pertenece a un siglo pasado, más de un siglo. Entonces nosotros nos estamos manejando en un palacio de justicia de los años 50, del siglo pasado, siglo XX, con una edificación que no está preparada para recibir personas en el siglo XXI. Y entonces nosotros llegamos, es como montarse en una máquina del tiempo, ejercer en materia penal en la República Dominicana. Nosotros nos montamos en esa máquina del tiempo y nos trasladamos a un palacio de justicia prehistórico para aplicar un código penal del siglo XIX. Esa es la realidad. De modo que para nosotros los abogados que ejercemos en materia penal, pues yo no soy penalista, yo lo que hago es, soy obrera del derecho en materia penal y administrativa, se trata de trasladarse a otros tiempos, pero con realidades del siglo XXI. Entonces es evidente que es frustratorio cada vez que hay la posibilidad de adaptarnos nuestra legislación a la época actual y a las necesidades sociales actuales, que se caiga un proyecto por una fijación que tiene un grupo de personas con que las mujeres tenemos que vivir todavía en el siglo XIX. No es posible dotar a esta sociedad de un código moderno que hable de feminicidio cuando a la mujer se le pretende torturar en cuanto respecta a la interrupción del embarazo.
Eso es totalmente incoherente y contradictorio. Entonces el legislador no me puede hablar de modernidad de un código cuando pretende enclaustrarnos en el siglo XIX a las mujeres. Eso no es posible. Ya la sociedad ha demostrado que demanda otra cosa. Nada más hay que ver esta mesa, que aun cuando se trata de derechos de las mujeres en general, la realidad es que el anuncio es lecciones aprendidas del proceso de no aprobación del Código Penal, y todas nos sentimos afectadas. Porque se ha querido, muchas personas pretenden decir que aquí no va a haber un código moderno porque nosotras la que tenemos la fijación somos nosotras. La realidad es que el Código Penal pretende sancionar hechos delictivos. Y cuando una mujer toma una decisión que no lo hace por amor al arte, de interrumpir su embarazo por una situación calamitosa, no está cometiendo un delito. Matar, que es lo que pretenden muchos decir que se trata la interrupción del embarazo, que yo prefiero llamarlo la interrupción del embarazo, porque eso es. No es matar, porque el Código Penal y los penalistas han definido, y eso Ricardo lo puede decir con más propiedad que yo, ¿qué es matar? Y matar incluye la intención voluntaria de quitar la vida a otra persona con un móvil. Y resulta que cuando la mujer interrumpe el embarazo, no lo hace con la intención de quitar la vida voluntariamente a otra persona con un móvil, sino de preservar la propia o de quienes le rodean. De modo que existe además una incoherencia teórica en pretender que la interrupción voluntaria del embarazo puede adaptarse a un tipo penal, porque no puede haber tipicidad. Yo le decía a Ricardo y a otras personas con las que conversábamos hace un rato que nosotros podemos trasladarnos en el tiempo al año 1976 en Francia, porque nuestro código del siglo XIX es francés. Nuestra legislación penal no es más que una traducción del Código Penal francés del siglo XIX. Y esa valiente mujer que falleció hace poco tiempo, Simone Veil, que introdujo la modificación al Código Penal francés en lo que concernía a la interrupción del embarazo, al aborto, a la sanción penal para el aborto. Y yo quiero trasladarme a ese momento, porque yo admiro profundamente a esa mujer, una mujer creyente, judía, que sufrió vejaciones inimaginables y perdió a prácticamente toda su familia en campos de concentración nazi, y que superó esa tragedia para dar vida a través de la legislación. Y nadie podía a esa mujer hablarle de muerte con propiedad, porque ella vivió y sobrevivió campos de concentración. Entonces esa mujer, en un discurso que yo invito a todos a buscarlo, porque aparece en las redes en español, y es un discurso histórico, ese discurso ante la Asamblea Nacional en 1976, que solo se compara con el discurso de Badinter para la abolición de la pena de muerte en Francia en el 81. Es increíble que en Francia la abolición de la pena de muerte sobreviniera con posterioridad a la interrupción voluntaria del embarazo. Es decir, en Francia se adoptó la ley sobre interrupción voluntaria del embarazo primero que la abolición de la pena de muerte. ¿Qué decía Simone Veil? Primero, Simone Veil decía que ninguna mujer recurre al aborto por gusto. Y eso lo tenemos que tener claro. Porque hay un mito de que hay mujeres que son abortistas, que andan por la vida queriendo embarazarse para luego abortar. Eso es un mito, primero. Porque uno conoce mujeres que han recurrido a la interrupción voluntaria del embarazo sin ninguna de las causales que estamos discutiendo en este país, y sabemos que no lo han hecho por gusto. Y luego ella planteaba
que en ese momento en Francia, en 1976, nos encontramos en la misma situación que nos encontramos hoy. Una ley que sancionaba el aborto con penas terribles, incluyendo la pena de muerte en ese momento, en algunos casos, y no era aplicable. La realidad era que existían más de 300 y pico de mil de embarazos, interrupciones del embarazo clandestinas que estaban ocasionando la muerte de las mujeres. En síntesis, lo mismo que estamos viviendo en la República Dominicana hoy. ¿Y qué decía ella? El problema de la interrupción del embarazo no es un problema solo de la mujer, es un problema del Estado. Porque el Estado está poniendo en juego su autoridad. El Estado está diciendo, tenemos una ley, la vamos a poner, pero no la vamos a aplicar. Y ese mensaje es un mensaje de falta de autoridad que contribuye más aún con la impunidad. Entonces ella decía que para que se pudiera ejercer ese poder del Estado con respecto a su autoridad, era necesario que hubiese una ley, hacer una ley, y voy a citarla a ella textualmente, en español evidentemente, hacer una ley realmente aplicable, hacer una ley disuasiva y que a la vez sea una ley protectora de los derechos de la mujer. Y que ese triple objetivo explicaba el proyecto. Y es interesante que ella decía que para que esa ley fuera aplicable no podían utilizarse términos muy precisos, porque permitir que hubiesen textos precisos podía excluir casos excepcionales. Y la ley no podía excluir casos de calamidad excepcionales. Por lo tanto, había que ser abierto y por eso el texto era abierto y permitía la interrupción voluntaria del embarazo. En segundo lugar, ella decía que para que la ley fuera disuasiva, era necesario que quien tomara la decisión fuera la que más le doliera. Que cuando se ponía en manos de un tercero esa decisión, no se cumplía con el objetivo de que la ley fuera disuasiva. Porque solo la mujer que sabe lo que es estar embarazada o que sabe lo que es perder una criatura, es la que puede tomar esa decisión. Y solo si se le entregan las herramientas necesarias para que tome esa decisión con información, o sea, que tome una decisión informada, como es la misma decisión que uno toma para hacerse una intervención de cualquier tipo, entonces esa mujer podía tomar la mejor decisión. Y yo le decía al Congreso Nacional, cuando nos invitaron a un grupo de abogados a la Comisión de Justicia del Senado, yo les decía que aquí todos, les decía a ellos, pero lo aplico a ustedes, a todos, cada vez, yo no sé ustedes, pero cada vez que yo en la vida tomo una decisión, yo perdí a mi madre hace 18 años, pero Servio Tulio sabe, hemos hablado mucho del tema porque perdió a su padre. Cada vez que uno toma decisiones en la vida, y uno ha tenido, y todos queremos y adoramos a nuestra madre, nosotros nos vamos a donde nuestras madres a pedirle permiso o a pedirle consejo y generalmente nos llevamos de nuestras madres. Lo hacemos las mujeres y lo hacemos los hombres. Las madres para nosotros son lo más sagrado. Y cada vez en la vida, aquellos que hemos perdido a nuestra madre, cada vez que yo tomo una decisión en mi vida ahora que no la tengo, pienso cómo mi madre reaccionaría a lo que yo hago. O sea, las madres son el sedazo moral de la sociedad. Esa es la realidad. Que haya alguien aquí en esta sala que diga que la madre, la opinión de su madre no es su sedazo moral. Lo es, definitivamente, salvo raras excepciones. ¿Y por qué a esa madre no le damos la oportunidad de decidir qué hacer con su cuerpo? ¿Por qué le tenemos la confianza ciega de tomar todas las decisiones de nuestra vida con su aprobación o su información o su guía? Pero a la hora de que su cuerpo está en peligro, no le queremos dar la oportunidad de decidir. Yo le pregunté a los senadores que estaban en esa sala, ¿alguno de ustedes se postuló sin haber ido a preguntarle a su mamá qué creía? Y entonces, ¿por qué no me quieren dar la oportunidad a mí de decidir lo que yo creo con mi propio cuerpo?
Sobre el proceso de no aprobación del Código Penal, porque ya eso yo estoy hablando de un artículo del Código Penal, pero yo quiero hablar de ese proceso que he vivido con personas allegadas, incluyendo Faride, que no iba a dar un soponcio el otro día, pero al final se logró lo que se quería lograr. Porque a nuestros diputados que nos representan hay que apoyarlo y empujarlo a que uno a veces señalando tanto se olvida de que esos son quienes nos representan, malos o buenos, y entonces uno tiene que ayudarlos a tomar sus decisiones tomando en cuenta nuestra opinión, porque ellos nos representan a nosotros. Y yo nunca me he negado a venir a esto porque yo pienso que yo puedo aportar diciendo lo que creo que es correcto para la sociedad. Y trato de debatir sin atrincherarme, aunque a veces me atrinchero. Entonces, ¿qué pasó en la aprobación del Código Penal? Nosotros tuvimos un proyecto de código que antes de salir como código, y eso lo dirá Ricardo mejor, antes de salir como código, fue discutido ese texto sobre el aborto. Y luego cuando pasó por el Congreso, recibió observaciones del anterior presidente de la República. Y el presidente actual de la República lo ha observado 2 veces. Lo grave del caso es que se mueven otras cosas que no son el deseo de otorgar a esta sociedad, de entregar a la sociedad un código moderno, para una sociedad moderna, pero además un código que sea aplicable. Y cuando nosotros fuimos, y yo quiero contar esta experiencia porque es importante para ver cómo se toman las decisiones en el Congreso Nacional, cuando nosotros fuimos a la Comisión de Justicia del Senado, que tenía en sus manos el proyecto de código, ellos, después de una larga discusión de varias horas con todos los senadores que formaban parte de la Comisión de Justicia, incluso algunos que no estaban a favor de las 3 causales de las 3, sino de 2, como es el caso del senador Paliza. Yo voy a poner ese ejemplo porque él confesó ese día que él había quedado convencido de las razones por las cuales había que aprobar las 3 causales. Y es un senador de la oposición, por eso pongo su ejemplo. Pero ahí todos los senadores manifestaron que iban a apoyar las observaciones del presidente. Y lo manifestaron de tal modo que dejaron entrar a la prensa, y el presidente de la Comisión del Senado, Rafael Calderón, declaró que la comisión iba a aprobar eso, que solamente faltaba firmar el acta. Sin embargo, el día 31 de mayo del 2017, en el Senado de la República, se presentó un informe de comisión del Senado, contrario a eso que había dicho el presidente de la Comisión del Senado. Y cuando se discute en la sala del Senado el informe, el senador Félix María Nova Paulino, que estaba presente en la reunión, declara lo siguiente, y voy a leer: honorable presidente, colegas senadores, es solo para decir las razones que entiendo que es importante. Yo no estoy firmando el informe, porque el informe era contrario, decía que no se aprobaban las observaciones. Soy parte de la comisión que estudió dicha iniciativa. Recuerden que nosotros habíamos mostrado simpatía por las causales y por las observaciones enviadas por el Ejecutivo. Habíamos participado en un nivel de consenso en la comisión, con el informe en una dirección. Y hoy la comisión presenta el informe en otra dirección. O sea, un miembro de la comisión está diciendo, están trayendo un informe que yo no puedo firmar porque eso no fue lo que quedamos allá. O sea, se hace oigan la gravedad de ese asunto. Hay una institución creada por un reglamento del Senado, por un poder del Estado, que dice que los informes de la comisión hay un consenso entre todos y se llevan y se firman. Y estaban llevando otro. Y dice él, debo decirle que yo voy a votar en la dirección del informe hoy. Ahí el pobre, después que se corona, se hunde. Pero me reservo el derecho de firmarlo. Él cree que basta con que yo voy a votar por él, pero no voy a firmar. Porque ya había sido parte de un consenso en el informe, que habíamos consensuado en la comisión. Y entonces quiero que conste en acta, eso se lo agradecemos, su sinceridad,
que quede ahí. No firmo el informe, pero voy a ser consecuente con los compañeros senadores. Qué bueno que es consecuente con 28 personas y no es consecuente con el 52% de la población de Bonao, de Monseñor Noel, que lo eligió, que son mujeres. Eso es lo que pasa. Aquí debe haber código moderno, como debe haber un Congreso moderno, que respete las leyes y que respete los procedimientos y que se deje de estar manipulando por una foto de un feto de 8 meses de embarazo destruido, que eso no es la interrupción del embarazo ni se trata de las observaciones del presidente. Ese código penal va a traer la solución a muchas situaciones. Yo no creo que en el caso del feminicidio, pero ya esa es otra discusión, pero sí muchísimas infracciones con las que los abogados nos encontramos con mucha dificultad para que sean sancionadas, pero no es posible aprobar ese código sin que se tome en cuenta el problema de la interrupción voluntaria del embarazo, con el cual evidentemente debe coronarse ese código. Y esperamos que si en la próxima legislatura no lo aprueben, pues entonces tendremos el proyecto observado. O sea que tampoco es que tienen que hacer mucho. Los senadores y los diputados lo único que tienen que hacer en la próxima legislatura es dejar que pase por gozo sin cobrar 200 y tendremos código. Muchas gracias. Muy bien. Y eso que ella dice que no es experta en derecho penal, o sea, son cosas, ¿no? ¿Está bien? Bueno, a continuación quiero darle la palabra entonces ya a Farideh Raful, en su condición de abogada, pero sobre todo de legisladora, que ha venido viviendo desde el Congreso todos estos procesos de cómo se debaten y se aprueban nuestras normas, pero sobre todo cómo durante el proceso se reflejan tantas debilidades. Eso es impresionante, que yo creo que son cosas que también tenemos que observar, con la finalidad de ver cómo nuestro Congreso se va también institucionalmente fortaleciendo en el marco de todos estos procesos de aprobación de legislación. Así que con ustedes, Farideh. Bueno, primero que nada, gracias por la invitación a Finju, Servio Tulio, hermano querido. Todo lo que dijo Laura de mí es viciada por el cariño y no se le toma en cuenta. Y con Ricardo, pues, he compartido varios espacios y nos ha tocado también luchar por algunos proyectos en la Cámara de Diputados. Bueno, yo creo que Laura ha sido muy específica en cuanto a este tema. Como ustedes saben, yo tengo 1 año en la Cámara de Diputados y soy miembro de la Comisión de Justicia. Y eso, pues, por supuesto, me pone en las manos una gran responsabilidad con proyectos de esta naturaleza. Hace unos 2 meses también tuvimos un debate importante acerca del Código Civil y la exclusión necesaria de que se posibilitara el matrimonio infantil en el nuevo código que se aprobó en la Cámara de Diputados, que eso también fue otra batalla. Y ahora con el Código Penal, que pensábamos que no iba a llegar antes de que terminara la legislatura, y llegó con las modificaciones del Senado de la República. Mi comisión, la comisión a la que pertenezco, tengo que decir que hace un gran trabajo. La Comisión de Justicia probablemente es la comisión que más trabaja en la Cámara de Diputados y los miembros de ella tienen unos cuantos años siendo miembros de la Comisión de Justicia. Y hay una buena sinergia para el debate y la discusión de los temas cada vez que nos toca, pues incluso en momentos un poquito complicados, asumirlos, ¿no? Sin embargo, en estos 2 casos, tanto en el Código Civil como en el Código Penal, tuvimos muchas confrontaciones. Para que tengan una idea, con el Código Civil la Comisión de Justicia rindió un informe que favorecía al Código, pero sin que se excluyeran, en ese caso, el matrimonio infantil o las posibilidades de que existiera. Nosotros emitimos un voto disidente y por primera vez, probablemente en la historia de la Cámara de Diputados, logramos con nuestro voto disidente, una vez lo motivamos en el Congreso y por supuesto haciendo alianzas con otros congresistas que no eran de la Comisión de Justicia, por primera vez logramos que el hemiciclo no aprobara el informe de la Comisión de Justicia, pero mandara a la Comisión de Justicia las modificaciones que quería. Es decir, la comisión que votó para que se mantuviera el matrimonio infantil porque entendía que no era importante, tuvo al final, por decisión del Pleno, que corregir eso, o sea, apoderarse de algo con lo que ellos no estaban de acuerdo.
por primera vez. Y lo logramos a regañadientes, con muy mala cara, pero logramos que nuestra propia comisión corrigiera y excluyera algo que lo que ellos no estaban de acuerdo. Y eso es un precedente importante. Ahora con el Código Penal nos viene a la mano porque es un código que sí tiene ya 20 años prácticamente discutiéndose. Se han logrado introducir algunos tipos penales que no tenemos, como decía Laura. Nosotros tenemos un Código Penal anacrónico, pero uno de los debates que se dieron en la Cámara de Diputados era, sí, es verdad, tenemos un Código Penal anacrónico, tenemos un proyecto que ahora mismo introduce nuevos tipos penales sumamente importantes para esta sociedad y la época en la que vivimos, pero no podemos hablar de anacronismo si no excluimos o si no incluimos en un nuevo Código Penal las causales por las cuales una mujer puede interrumpir el embarazo sin que haya ningún tipo de penalidad, y entender las limitaciones de los derechos fundamentales en todos sus ámbitos. Entonces, en el marco de este tema, y por eso hoy no tenemos Código Penal, fue porque yo creo que la intención política que subyace bajo todo esto es precisamente porque no se quiere que haya un Código Penal, que integre nuevos tipos penales. Esa es la realidad. Ricardo se ríe, pero ya yo me he dado cuenta en este tiempecito en el Congreso de las cosas que se mueven por detrás. Entonces, Laura hablaba, por ejemplo, de que el presidente había sometido 2 observaciones. Y yo le preguntaba a los compañeros de la Comisión de Justicia, fuera de récord, ¿pero qué sucedió en aquel momento cuando ustedes se les sometió las observaciones? Ellos me decían, no, mira, lo que sucedió fue que nosotros decidimos que no. Y cuando llegó aquí al Congreso y se puso en agenda, se quería variar el informe de la Comisión de Justicia y nosotros nos opusimos a eso. Y se votó sin estar incluido en agenda. El expresidente de la Cámara de Diputados lo incluyó. Y se votó sin estar en agenda, porque era una prioridad rápida para un beneficio y un fin político. Me dijeron los compañeros, yo digo, bueno, ahora está en el Senado de la República, como en el Senado de la República son solamente 32, y es una observación del presidente y todo lo que baja del Poder Ejecutivo se aprueba, pues yo espero que estas observaciones vayan a aprobarse. Y pasó todo lo contrario. Entonces tú dices, ¿qué está pasando? Que en el único caso donde se envía una iniciativa del Poder Ejecutivo y no se aprueba es este. ¿Qué es lo que pasa? Le preguntaba a un senador, luego de que envían el código a la Cámara de Diputados, sin haber acogido las observaciones del presidente, ¿qué pasó? ¿Cuáles fueron las discusiones? Porque tal y como dice Laura, invitaron a un grupo de abogados a que les explicara estas observaciones, decidieron que iban a hacer un informe, lo hicieron público y luego hicieron todo lo contrario. ¿Qué pasó? Y me dicen, no, lo que pasa es que la presidencia no se metió tanto para que se aprobaran estas causales. Tú dices, ok. Baja a la Cámara de Diputados y, como ustedes saben, hay una correlación de fuerzas diferente. Yo le voy a narrar lo que es políticamente, porque esa es la parte que no se ve. Esa es la parte con la que se lidia en el Congreso todos los días, la parte política. Porque a veces solamente vemos los titulares de la prensa y decimos, oh, pero qué bueno, y se introdujo y ya la van a aprobar porque fue el presidente. No, señores, no opera así. Recuerden que el Congreso Nacional es probablemente el lugar más democrático que tenemos institucionalmente. Ahí confluyen muchos intereses, pero personas de todo tipo, con diferentes criterios, con diferente formación, con diferentes intereses, que están allí y que están representando a una población que los votó en elecciones abiertas. Y eso es importante entenderlo, porque a veces criticamos, y yo soy la más crítica también con el Congreso, criticamos pero no nos damos cuenta que son las expresiones sociales que tenemos ahí dentro. Entonces es difícil tú lidiar, así como la sociedad es tan diversa, eso se da ahí adentro. Tenemos de lo mejor y de lo peor dentro del Congreso Nacional, en todos los sentidos. No de lo peor porque crean algo en lo que yo no creo, sino de lo peor porque son personas que se venden al mejor postor, sin importar absolutamente nada. Y hay otras que mueren defendiendo su dignidad. Hay mucha gente de todo tipo ahí. Y cuando vemos que este tipo de cosas pasan y que hay personas que también tienen poca formación, a que tuvieron pocas oportunidades para poder hacerse de un criterio en cuanto a algunos temas, tú sientes cómo esa manipulación llega al Congreso. Porque inmediatamente tú hablas con esa persona y le explicas, y dices, pero eso no fue lo que él me explicó. Eso no fue lo que yo entendí. Pero sí, como tú me estás diciendo, sí. Y los votos cambian ahí. Yo llegué a cambiar como 5 votos. Explicándole la verdad, o sea, lo que yo entiendo que es la verdad. Mira, esto no es así, esto es así. Y si se aprueba esto, va a pasar esto. Que a mí me hablaron de otra cosa.
A mí me dijeron que iban a tener el derecho. No, 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 porque mira, tampoco todo el mundo lee, señores. Oigan, no es verdad que todo el mundo lee, eso no es verdad. No es verdad. No, no es que los congresistas no leen, el dominicano no lee. Y estamos creando una generación de personas que aparte de que no lea, tampoco piense. Porque todas las respuestas las tenemos en Google. Es verdad. No estamos leyendo, no estamos entendiendo, leemos los titulares. Yo hablaba con Servio Tulio el otro día a propósito de Punta Cana de un informe. Y le decía a Servio Tulio, pero en ese informe está todo. Todo está ahí, nada más hay que leerlo. La gente se conformó con una rueda de prensa y con un resumen ejecutivo. Cuando usted lee y un titular, las 296 páginas y los interrogatorios, ahí está todo. Todo. Para usted reclamarle a quien tiene que reclamarle. Pero no leemos. No leemos. Y eso pasa en el Congreso, porque es una expresión de esa sociedad. No porque ellos sean malos, es porque es una expresión de esa sociedad. Y eso pasó con el Código Penal. Y eso pasó con esta observación. Yo estoy de acuerdo con que haya un código nuevo. Yo estoy de acuerdo. Pero yo también estoy de acuerdo con que hagamos un código que garantice derechos a las mujeres, a esas mujeres que muchos congresistas, el 8 de marzo, el 25 de noviembre, 26 de noviembre, en octubre el cáncer, en octubre, en noviembre y en marzo, y el Día de las Madres, en mayo, ponen mensajes maravillosos en las redes sociales, y lo que están haciendo es en detrimento del derecho de nosotras, sancionándonos y revictimizándonos en una sociedad que tiene un gran desafío. Y el mayor de los desafíos es a partir de los espacios que nosotras como mujeres nos hemos ido ganando, que siempre digo, ha generado una crisis de masculinidad terrible, pero no solamente en la República Dominicana, en todas las sociedades donde las mujeres van ganando espacio. Y eso implica un cambio cultural. Y los cambios culturales se dan en muchos años, es un proceso, es una construcción. Y ya nosotros hemos ido avanzando. ¿Para qué legisla el legislador? Para el porvenir. Basándose en una realidad. Esta es la realidad. Ahí están las estadísticas, ahí están los indicadores. Vamos a legislar para el porvenir, no para garantizar lo que está pasando en este momento. Y por eso nosotros nos opusimos y por eso elevamos un voto disidente en el Congreso Nacional. Por eso yo sufro tanto, porque esa parte política que les he explicado es la que no se ve y la que se maneja diariamente allí. Yo creo que no hay voluntad política en República Dominicana de que ese Código Penal se apruebe. No la hay. Y han buscado la excusa de las 3 causales porque es un tema que inspira debate, es un tema que apasiona a la gente, es un tema que se manipula desde el punto de vista del dogma de la fe, se instrumentaliza de manera política para que no exista ese Código Penal que introduce nuevos tipos y que también pues pone de alguna manera u otra, por ejemplo, en el tema del soborno, ya no lo saca de la ley y lo penaliza en el código. Entonces estamos los funcionarios más expuestos a ser condenados de aprobarse ese Código Penal. No hay una intención para que eso suceda. Y la versión más clara de eso es, para que tengan una idea, que recientemente se conoció en la Cámara de Diputados un proyecto que la Comisión de Justicia votó e hizo un informe favorable para el control y la fiscalización del Congreso y que el Congreso tuviera mayor control sobre el Poder Ejecutivo. Nosotros emitimos un voto favorable. ¿Y qué pasó en el Congreso? Se cayó. O sea, y la mayoría del PLD, que pertenece a la Comisión de Justicia, esa mayoría lo tumbó en el Congreso. A pesar de que los partidos de oposición votamos que se aprobara, porque tampoco existe voluntad política para que haya más control sobre el Poder Ejecutivo. Las 3 causales siguen siendo una excusa para que no haya Código Penal y por eso la reintrodujeron al final de la legislatura en el Senado, en la Cámara de Diputados. Claro que no. Pero fíjate, yo no me había dado cuenta de lo que han dicho Farid y Laura con relación a que muchas veces para no aprobar una legislación se toca un tema que es el que se redimensiona, sobre todo el que genera, en el caso ese conflicto que se da entre la ciencia y la fe, una cosa espectacular. Eso mismo pasa con la ley de partidos políticos. Hay un tema que tiene que ver con
como la ley plantea la alternabilidad, entonces quienes no han querido que se apruebe esa ley son las cúpulas. Yo no sé si a ustedes les está pasando lo mismo, pero desde que yo nací yo veo que los líderes de los partidos son los mismos. Y tienen que morirse los que presiden los partidos para que llegue otro. Es una cosa impresionante, una cosa impresionante. Y entonces eso ha traído como consecuencia de que, bueno, tú porque tienes vocación al martirio, pero que los jóvenes real efectivamente se animen a participar en la política, se desalientan. Y claro, y las mujeres la tienen con ese asunto de la paridad y ese asunto que tiene que ver con el porcentaje que inclusive es una disposición constitucional. Que donde más sufren ustedes es a lo interno de sus instituciones. Que ahí es donde eso se viola. Bueno, pero volviendo al tema, voy a darle, pero yo no me había dado cuenta de eso y ya entendí. Volviendo al tema, le voy a dar la palabra entonces a Ricardo Rojas León, quien ha venido desde un principio trabajando ya en todo lo que son los artículos y es uno de los padres fundadores del nuevo orden penal en la República Dominicana. Gracias una vez más a la Fundación Institucional de Justicia por invitarme a este conversatorio, sobre todo en esta ocasión en la que me corresponde compartir la mesa con una abogada que admiro mucho, admiraba mucho a su madre, a la que conocí personalmente, como es Laura Costa, y con una diputada por la que no voté porque no estaba en mi circunscripción, pero a quien también aprecio mucho y valoro y respeto. Yo voy a tratar de compartir con ustedes las conclusiones a las que he llegado en todos estos años de trabajo, básicamente con la Comisión de Justicia de la Cámara de Diputados, con el Senado, con la de Justicia del Senado, con un grupo de profesores de la Pucamaima, que fuimos los primeros que acompañamos al Congreso en este tema del Código, y luego un grupo de abogados y juristas que trabajamos desde la Fundación Institucionalidad de Justicia, sobre todo en la última versión, en todas las versiones, pero básicamente en la última versión de la ley. Miren, yo estoy convencido de que venimos arrastrando un error. El tema de la interrupción voluntaria del embarazo no debe ser un tema del Código Penal. Yo pienso que debe ser un tema que se debe abordar en la Ley General de Salud. El tema de la interrupción voluntaria del embarazo, por las causales que hemos estado discutiendo desde hace algunos años, no es un tema jurídico penal. Al derecho penal no le debe interesar ese tipo de interrupción del embarazo. Lo que al derecho penal le debe importar es el aborto que alguien le provoca a una mujer de manera dolosa, ¿no? Ya sea porque te dé unos golpes o le suministre una sustancia que le provoque al aborto a la mujer y que la mujer no desee ese aborto. Cuando se aprobó la versión anterior, la que terminó siendo la ley 550, yo me permití sugerir muy humildemente que el presidente promulgara el código y que en el año de vacatio legis que tenía el código nos abocáramos a discutir una ley de interrupción del embarazo, como hay en muchos otros países. Por ejemplo, en Argentina hay una ley especial que regula la interrupción del embarazo. Una mujer va a un hospital, dice que quiere abortar voluntariamente o por alguna causal, el médico la analiza y eso va a lo que se llama la Comisión de Bioética, porque esto es un tema de bioética. El tema del aborto, como el tema de la eutanasia, son temas de bioética. El caso es que yo creo
firmemente que tenemos que separar el tema del aborto doloso, el aborto que se provoca intencionada o incluso imprudentemente a una mujer sin que ella lo desee, de el problema de la interrupción del embarazo, que insisto, es un tema básicamente médico, es un tema sanitario, es un tema de salud pública. Esa es mi primera conclusión. En el Congreso, sobre todo en la Cámara de Diputados, aparentemente ha habido una desinteligencia de lo que establece la Constitución en materia de la observación presidencial. Ocurrió con este código. Los diputados sabían perfectamente que las observaciones que ellos aceptaron del presidente de la República en diciembre del 2014, tenían que ir al Senado de la República. Sin embargo, aprobaron las observaciones y lo enviaron al Poder Ejecutivo para su promulgación. El Poder Ejecutivo lo promulgó. ¿Por qué no lo enviaron al Senado? Yo que he estado trabajando en todos estos temas, sé que no se envió al Senado porque se creía que en el Senado se iba a rechazar la observación. Porque anteriormente, en este mismo código, que fue el penúltimo, el Senado había quitado una cláusula que habíamos incluido de justificación de la interrupción del embarazo cuando se presentara una de esas causales. Se quitó en el Senado. Y los diputados, para sacar el código, lo aprobaron. El presidente observó, en ese momento fue cuando yo humildemente planteé, bueno, apruebe eso y vamos a hacer una ley de interrupción del embarazo, porque de todos modos este código no entraba en vigencia automáticamente, entraba en vigencia un año después. Ese año nos daba tiempo para discutir y eventualmente aprobar una ley que regulara la interrupción del embarazo. Pero bien, ¿qué pasó ahora? Ahora pasó que el Senado, en la segunda legislatura ordinaria que corría la observación, decidió rechazar. Después de haber dicho públicamente que iban a aceptar. ¿Qué se planteó? Se planteó la posibilidad entonces, en virtud de lo que establece el artículo 103 de la Constitución, que el código se convirtiera en ley con sus causales. ¿Por qué yo digo esto? Porque el artículo 103 dice que el Congreso Nacional tiene 2 legislaturas ordinarias para tomar una decisión sobre la observación. Y si transcurren esas 2 legislaturas y no se toma una decisión en un sentido o en otro, ¿no?, ya sea que estén de acuerdo o que no estén de acuerdo, se reputan aprobadas las observaciones. Esto que yo estoy diciendo fue lo que pasó con la Ley 1015, la que finalmente fue promulgada como Ley 1015. El Poder Ejecutivo observó 28, 29 artículos de la Ley de Reforma del Código Procesal Penal, lo envió al Congreso, la observación, pasaron las 2 legislaturas, el Congreso no le puso la mano y no le quedó más alternativa que devolverle el proyecto al Poder Ejecutivo con las observaciones convertidas en ley. Esto que yo le estoy diciendo, esta teoría que estoy planteando, esta interpretación que estoy haciendo del artículo 103 de la Constitución, que tiene como precedente la ley 1015, ustedes dirán, bueno, pero ya el Senado había aprobado. Yo digo, no importa, porque el 103 habla del Congreso. Y si una Cámara se pronuncia y la otra Cámara no se pronuncia en el plazo fatal que establece la Constitución, yo entiendo que la observación debe convertirse en ley. Pero esto no es lo peor. Lo peor es que esta tesis que yo estoy planteando fue discutida. Y en cierta forma se tocaron algunas instancias que no voy a
sería indelicado de mi parte mencionar porque estaría cometiendo una infidencia y yo hasta el día en que se sometió tenía la convicción, porque eso fue lo que se discutió, que no se iba a someter a votación. No se iba a someter a votación para que en virtud de lo que establece el 103 pudiéramos tener desde el lunes pasado código con las causales. ¿Qué pasó? No sé. ¿Se metió la iglesia? No sé. Yo recuerdo que la presidenta de la Cámara de Diputados, se cometieron dos errores, ya 3 minutos. Se cometieron dos errores. Primero, se sabía en la Comisión de Justicia sabían que en el propio, que no había las 2/3 partes de los votos para rechazar la observación. O sea que someter el código, someter el informe de comisión y pedir que se rechazara la observación era tumbar el código. Era tumbar el código. Y además se sabía perfectamente que si se votaba a favor de la observación no había ni causales ni código, porque ya el Senado había votado en sentido contrario. Entonces, ¿qué era lo que políticamente, lo que racionalmente se imponía hacer hace 2 semanas? Era jugar a la aprobación tácita del código y de las causales. Bueno, era un riesgo quizás reputacional. Por ejemplo, cuando yo comencé a discutir ese tema con Nasef me dijo, bueno, pero es que es un problema, si una Cámara en el futuro, un poder... No, pero yo interpreto que si pasan las 2 legislaturas y el Congreso, o sea, las 2 cámaras, no han tomado una decisión, entonces pasa la observación. Señor, el 103 es una sanción al Congreso. Así como el 101 tiene una sanción al final que dice Poder Ejecutivo, si pasan los 10 días y usted no observa ni promulga, la ley se reputa promulgada. Y el presidente de la Cámara que envió la publica. ¿Usted no la quiere publicar? Yo la publico. Entonces pasa lo mismo en el 101 y en el 102. El 103... Exacto. Entonces en el 103 es lo contrario. El Poder Ejecutivo envía la observación, pasan 2 legislaturas, se engaveta, como se engavetó, por ejemplo, el Código del 2006, entonces se considera aprobada. Eso es lo que dice la Constitución. Pero claro, a veces yo pienso, sobre todo después que discutimos esto, con importantes figuras del bloque oficialista en la Cámara de Diputados, yo pienso a veces que quizás no había intención de que tuviéramos ni código ni causales. Ojalá que en la próxima legislatura se someta una nueva pieza. Yo apuesto, como dije, a que el tema de la interrupción del embarazo se lo dejemos una ley, porque incluso cuando ustedes se leen el párrafo del 110, dice que la interrupción del embarazo no es penal, no es penada, pero que se va a regular por una ley especial. Sí, pero ahora habla de un protocolo. Es como la canción de Peñasuazo, tú mueres aquí. O sea, al final el tema de las causales, al final el tema de las causales termina siendo un problema sanitario, de salud. Entonces, vamos a dejarnos de hipocresía. Aquí el aborto es una conducta socialmente aceptada. Aquí no se somete a nadie por el aborto. Vamos a darle un tratamiento médico-científico al tema de la interrupción del embarazo. Y ya para terminar, pero fíjate qué sucede. Si aprueban un código penal y en ese código penal solamente se castiga el aborto voluntario, en lo que llega la ley especial, el aborto voluntario, el aborto por las causales va a estar permitido.
O sea, lo que no está prohibido está permitido. Un problema de principio de legalidad. Bueno, pero si no va a estar permitido, claro, va a ser, como dicen los teóricos del derecho, un permiso débil. No es lo mismo que no esté prohibido a que haya una ley que regule la posibilidad de que el Estado, salud pública, le dé a la mujer la asistencia que se merece en un proceso de interrupción del embarazo, ya sea voluntario o por las causales que se establezcan en un código. ¿Yo he concluido? Un tema complicado, pero bueno. Bueno, pero para eso haremos la próxima mesa. No, el código la verdad es que es un código pensado, ¿verdad? Es inminente que aprobemos el bendito código este. No, es inminente porque es que, por ejemplo, cuando tú hablas con la fiscal del distrito, ya ella comienza a reconocer que muchas veces sobre cosas que se le someten, desde el punto de vista del contenido de la legislación que tenemos, ella no puede definir con claridad tipos penales que son el producto de la criminalidad moderna que tenemos hoy en día. Y los casos se caen, sobre todo en materia de corrupción, aun cuando existe la convención, todo lo que tú quieras. Pero hay una deficiencia que yo creo que eventualmente si aprobamos el Código Penal podamos suplir. En nombre de la Fundación quiero de verdad darles las gracias. Es un tema, por ejemplo, yo que soy católico, pero que apruebo las observaciones del presidente, para mí no ha sido fácil este proceso, pero hay que entender también la realidad social, lo que se está viviendo en nuestros barrios. Son verdaderas tragedias en donde confluye la miseria y el dolor. O sea, la cantidad de mujeres que mueren abortando en callejones es una cosa impresionante. O sea, es un acto de crueldad, en honor a la verdad. Así que quiero darle las gracias a ustedes.